justicia en México vive una metamorfosis tras la aprobación de la controvertida reforma al Poder Judicial. El Estado de Derecho, un elemento clave para la inversión y la economía, está ahora en manos de nuevos árbitros que fueron elegidos por voto popular. Los cambios a la ley de amparo propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum parecieran tener el objetivo de combatir a evasores fiscales y el lavado de dinero, dos temas económicos centrales contra el crimen organizado y la mejora de las finanzas públicas del gobierno. En medio del choque de voces que alertan sobre la incertidumbre que estas reformas pueden provocar y otras que, según el gobierno, destacan el valor democrático y modernizador de los cambios, ¿cuáles son las verdaderas opciones que tienen las empresas para acceder a la justicia en México? Nuevos árbitros, nuevas formas de justicia en México. Demos la bienvenida en el escenario a Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro y fundador de Gómez Fierro Abogados. Miguel Flores Bernés, socio de Greenberg Troy. Luis Rubio Barneche, socio director de Holland & Knight en México. Modera Michelle del Campo, jefa del Buró de México en Bloomberg Línea. Muchas gracias por su presencia. Hoy tenemos a 3 expertos en materia de justicia y derecho, con visiones distintas y complementarias, desde la impartición de justicia, el tema regulatorio, hasta la resolución alternativa de conflictos y la visión desde el sector privado. Los árbitros, como saben, en el fútbol no son siempre los más queridos por la afición. Y extrapolándolo a la cancha económica, ahora con los cambios con la Constitución, los árbitros son los más, tienen que ser los más favoritos de los votantes, ¿no? Esto ha generado pues toda una nueva visión de lo que va a ser la justicia para México. Voy a empezar contigo, Luis, y quiero preguntarte, tú que estás constantemente en contacto con tus clientes, la mayoría de ellos, pues empresas, grandes empresas e inversionistas, ¿cuál es la principal preocupación con estas modificaciones? ¿Se ven algún beneficio de que ahora podamos elegir jueces y haya un cambio en el sistema de justicia? Gracias, Michelle. Bueno, beneficio claramente no se ve. O sea, lo que se ve es una gran incertidumbre. No sabemos si va a ser bueno o malo, todavía es muy pronto para ver los resultados. Difícilmente se le ve la parte positiva. Van a entrar jueces muy probablemente con mucho menos experiencia de los que hay hoy en día. Creo que para los inversionistas realmente lo que les preocupa es la incertidumbre. O sea, cuando hay un inversionista que quiere entrar a México, uno de los factores que necesita en el país es certidumbre de muchos factores, entre ellos certidumbre de la seguridad jurídica y de que si tiene un problema en México va a haber unos juzgados y unos jueces que puedan resolver el tema, ¿no? O sea, puede haber mecanismos alternativos de solución de controversias, pero al final del día hay temas que no se pueden llevar a mecanismos alternativos. Incluso los propios arbitrajes vamos a acabar con los jueces, o sea, en la parte de la ejecución de sentencias. Entonces, claramente es una incertidumbre, no se ha probado esto en ninguna parte del mundo y sí viene a generar una incertidumbre. Vamos a ver cómo se desarrolla. A ver, tenemos confianza que podamos tener algunos contrapesos y con el tiempo se va desarrollando. Hay todavía gente muy buena en la parte de los juzgados que viene abajo. No necesariamente todo va a cambiar, pero claramente genera un grado de incertidumbre mayor y eso no ayuda en la parte de la inversión. Juan Pablo, sigo contigo. Tú que hasta hace poco tiempo estuviste en la trinchera judicial y paraste varios balones, ¿no? Y generando rechiflas de mucho peso. ¿Cómo ves el panorama para los nuevos jueces? ¿Cómo se aguanta esa presión entre política y también del tema de justicia, de cumplir con las leyes? ¿Cuál es tu visión? Muchas gracias, Michelle. Gracias también por la invitación para este espacio. A ver, vivimos una época de muchos cambios. Desde luego estos cambios han sido con un saldo negativo porque pues implican un debilitamiento muy importante a uno de los poderes de la República, al Poder Judicial de la Federación, que pues debe ser un contrapeso natural al poder público, es decir,
no es necesariamente oposición, sino es justamente este órgano que le da equilibrio y que muchas de las decisiones que se toman desde la administración, desde la sede legislativa, pues sean revisadas por el tamiz de la Constitución y por argumentos que son técnicos o elementos técnicos para darle respuesta a los justiciables. Durante los últimos años el Poder Judicial me parece que cumplió sobradamente esta función, porque frente a normativas o actos que eran inconstitucionales, tanto la Corte, los tribunales, los juzgados, incluso en los que yo estuve de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, pues hicimos la tarea que nos tocaba. Hay una norma que es inconstitucional, que se aparta diametralmente del contenido de la Constitución, bueno, pues esa norma o hay que suspenderla para proteger los derechos en juego o eventualmente hay que declarar su inconstitucionalidad, como sucedió tratándose de la ley de la industria eléctrica, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía que en su momento se expidió y la Suprema Corte haciendo, digamos, lo propio, no como oposición, sino como, repito, este órgano que le da equilibrio a una república pues sana, democrática, etc. ¿Qué sucede? Bueno, pues viene un debilitamiento con la elección popular de jueces, porque, bueno, pues ahora con base en el nuevo modelo, pues hay que elegir a los jueces ya no por su capacidad, sino por pues básicamente su suerte y su popularidad. Ya el mérito y la capacidad quedan atrás para darle lugar a estos dos elementos, pero que debilitan de manera importante porque quienes posicionan a los jueces, quienes eventualmente los llevan a las urnas y logran que puedan obtener el cargo, pues son finalmente a quienes los jueces van a responder. Anteriormente, si tú tienes una legislación, pero tú no llegaste más que por tus méritos, pues tú resuelves como debe ser o como marca la norma constitucional. Estando este panorama, parece también ser un panorama muy complejo, pero creo que debemos buscar las alternativas, ser pues, resilientes ante estos nuevos cambios y buscar alternativas para la solución de los conflictos. A ver, los conflictos van a seguir existiendo, las empresas van a tener conflictos, los justiciables, y vamos a tener que buscar las soluciones. Desde luego los medios alternativos de solución de controversias que ya de los que ya hablaba una reforma previa del artículo 17, yo creo que van a tomar una importancia muy relevante porque finalmente se va a buscar darle la vuelta a los tribunales. Y desde otra óptica, pues también buscar que los conflictos a veces entre los particulares y el Estado pues tengan también una solución adecuada cuando ya sea imposible darle esta vuelta a los tribunales. Creo que difícilmente el Poder Judicial, al menos en asuntos que puedan ser, digamos, muy relevantes, podrá tener al menos este contrapeso que tuvo en su momento, pero no por eso quiero decir que sea en todos los casos o que ya todo esté perdido. Yo creo que tenemos que buscar ahora las herramientas para dar respuesta a estos nuevos problemas. Yo mismo estoy iniciando un proyecto, un despacho en un contexto que parecería ser muy adverso, porque confío en que vamos a poder encontrar soluciones a los retos a los que se va a enfrentar la abogacía en los siguientes años. Bien. Ahora hay otro tipo de árbitros y son los reguladores que también son bastante importantes para el sector empresarial. Y aquí todavía no elegimos por voto a quienes toman esas decisiones, pero sí hubo cambios importantes en las instituciones. Se crearon unas, se modificaron otras. Miguel, ¿tú cómo ves qué va a pasar con estas modificaciones? Pues primero que nada, un gusto estar aquí con ustedes, es un honor compartir este panel. Michelle, pues mira, sí, tuvimos cambios muy importantes, en particular en el área de competencia económica y en el área de regulación de telecomunicaciones y radiodifusión. Teníamos organismos constitucionales autónomos que desaparecieron y cuando desaparecieron todos nos espantamos y dijimos, bueno, esto va a ser un caos, ¿no? Ahora, ¿quién va a aplicar la ley de competencia? ¿Quién va a aplicar la ley de telecomunicaciones? ¿Quién va a poner la orden en estos sectores tan importantes? La verdad es que sí, hubo un momento de gran incertidumbre, yo creo que los inversionistas lo sintieron, pero afortunadamente hubo una reacción también. Yo veo una reacción de los tomadores de decisiones en el país, que probablemente influenciados por el Tratado de Libre Comercio, las negociaciones del TMEC, o por cualquier otra razón, pero reflexionaron. Y en particular en el área de competencia económica, que es un área importantísima, porque pues, regula pues, que todos podamos seguir compitiendo en el mercado, que los consumidores no terminemos pagando más cuando hay carteles, cuando hay abuso de dominancia. De ese lado hubo una transición que pudo haber sido desastrosa y no lo fue.
tenemos un órgano de competencia económica, la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, donde inclusive repite la presidenta de la COFESE, una comisionada más, vienen funcionarios que habían estado trabajando antes, se mantiene una planta profesional, probablemente no con las mismas condiciones que tenía antes, pero pues estamos esperando que continúe con esa antorcha de seguir aplicando el tema de competencia. En el área de telecomunicaciones pasa algo parecido, a lo mejor no tan suave el cambio como se dio en competencia económica, pero bueno, esas me parece que son dos señales buenas. Y desde el punto de vista jurisdiccional, porque también tenemos tribunales especializados en materia de competencia, radiodifusión y telecomunicaciones, pues el cambio se da a nivel de los jueces y a nivel de los magistrados todavía no se da totalmente. Y definitivamente va a haber una curva de aprendizaje y definitivamente las cosas no van a ser como antes, pero tenemos la esperanza de que todo el sistema no se vaya a caer. Desde el punto de vista regulatorio hay buenas señales, hay que seguir pendientes de ver cómo vienen las resoluciones, cómo vienen las sentencias, pero cuando menos no es el escenario desastroso que sí veíamos en diciembre de 2024 y que no estamos ya en ese. Y tú nos dabas aquí el tema del TEMEC, que es un momento crucial y algo que hemos estado analizando a lo largo de esta jornada. Pues el próximo año se viene pues un partido muy importante entre México y Estados Unidos, ya sea con la renegociación o la pues, aprobación de continuar con el TEMEC, ¿no? Como lo queramos ver. Y también se da en un contexto en el que tanto México y Estados Unidos están buscando atraer inversión. Y tú, Luis, bien nos decías que uno de los retos más que nada es la incertidumbre que esto genera, ¿no? Y aquí mi pregunta, ¿quién gana con el cambio de reglas? ¿Se complica o se puede facilitar para el gobierno atraer esa inversión con estas modificaciones? ¿Les estamos facilitando la chamba a Estados Unidos de decir no inviertan en México o no sé cómo vean ustedes? Si quieres, Miguel, empezamos contigo, que sé que tienes todo un antecedente también en cuestiones comerciales. Sí, mira, pues en realidad, o sea, pues efectivamente cuando nosotros negociamos el Telecán originalmente en el 92, pues se da la primera reforma estructural del país, ¿no? Ahí es donde se crea la ley de competencia, la ley de telecomunicaciones, pues se modifica la ley de inversión extranjera, cambiamos de una economía que no estaba sujeta al libre mercado a una economía que ya lo está. Los empresarios tuvieron que cambiar su manera de ver el mundo, porque antes era el gobierno quien les decía cómo van a estar los precios y eso cambió totalmente. Entonces, yo creo que Estados Unidos y México y también Canadá nos aprovechamos de estas modificaciones y pues ha sido un tratado muy ventajoso para todos nosotros. Sabemos que ahorita estamos en un momento donde se va a revisar, se va a renegociar, esa es la verdad, se va a renegociar el tratado. Estamos en una posición muy difícil frente a Estados Unidos en particular y pues necesitamos estar reforzados para entrar a esa renegociación. La Secretaría de Economía pues, tenía un equipo de muchos años que ya no está, no totalmente, hay algunos todavía que se mantienen, y el sector privado pues tiene este acompañamiento que se ha dado en todos los tratados y que yo pienso personalmente que se debe de reforzar y que debería el gobierno de aprovecharse de toda esa experiencia, de toda esa cantidad de negociadores que se formaron durante muchos años y que son un activo del país y que en estos momentos hay que recuperar porque viene difícil la negociación y vendrán temas que a lo mejor ahorita no tenemos totalmente claros, pero podría darse un tema de que se cree un área de América del Norte, pues digamos que bien delimitada para enfrentar la competencia con China, eso podría ser un escenario, lo cual no necesariamente es terriblemente malo para México. Para México, evidentemente, siempre es mejor que haya un comercio internacional sólido, pero en ese contexto de tener que juntarnos con nuestros socios para reforzarnos ante un escenario comercial muy adverso con otras regiones, pues tenemos que estar preparados y tenemos que tener a los mejores técnicos, no nada más los que están en el gobierno, sino en el sector privado también debemos de participar. Sí. Si puedo complementar lo que dice Miguel, creo que las circunstancias de cuando se negoció
el TLC a las circunstancias actuales son totalmente distintas. En ese entonces vivimos una economía cerrada, México formó un equipo muy bueno de negociadores. Cedimos, yo no diría cedimos mucho, cambiamos nuestra estructura legal, entonces hubo una apertura y la verdad es que nos sumamos a un tratado que estaba diseñado para funcionar entre México y Estados Unidos y nos modernizó como país. Entonces avanzamos muchísimo. Las circunstancias actuales son totalmente distintas. Primero tenemos una administración en Estados Unidos que no nos ayuda a nada y durante la administración pasada también tuvimos muchos temas en México que claramente hubo cambios de timón muy fuerte en muchas medidas, las reformas constitucionales que se hicieron, en donde hubo un retroceso en mucha de la apertura que estaba diseñada bajo el Tratado de Libre Comercio, que afectó a muchas empresas de Estados Unidos, como a muchas del otro mundo, pero particularmente afectó a unas de Estados Unidos, que es lo que afecta la parte de la relación con América del Norte, con Canadá y Estados Unidos. Y este es un tema que va a salir a la luz en las renegociaciones del TIMEC. No entramos fácilmente en unas negociaciones y, como dice Miguel, ni con el mejor equipo. Desafortunadamente, gran parte del equipo que venía desde hace algunos años en la Secretaría de Economía y en algunas otras secretarías se fueron a diversas empresas porque las circunstancias no estaban en el gobierno como para mantenerse en el gobierno. Y son áreas muy técnicas, todo lo que es acceso a mercados, reglas de origen, mecanismos de solución de controversias. Había equipos muy formados, muy experimentados. Había mucha participación del cuarto al lado en las negociaciones originales, con mucha preparación en anticipación a las negociaciones, circunstancia que desafortunadamente no la veo tan organizada como para estas negociaciones. Entonces, no van a ser unas negociaciones tan fáciles, no es realmente una renegociación, va a haber algunas imposiciones que nos van a pedir y vamos a ver cómo vamos a salir librados de algunos de los temas, con muchas presiones políticas, y muchas presiones políticas también relacionadas con Canadá, y con México y con otras partes del mundo. Entonces, entramos con muchos retos a estas renegociaciones. Tú, Juan Pablo, ¿qué te provoca todo esto desde ahora tu nueva visión también como privado, ¿no? Que vas a tener que enfrentar un nuevo contexto y bueno, estos cambios se dan ante la renegociación del TEMEC, no sé qué. Sí, el año pasado, por ejemplo, que estuve participando de manera muy activa en temas de la reforma judicial y recientemente también con los temas de la ley de amparo, me parece que tenemos un saldo negativo. A pesar de que todos estamos buscando la manera de crear las condiciones para dar certeza, principalmente a las empresas, a los justiciables, en la solución de controversias, de la pacificación de los conflictos, pues hay un saldo negativo, primero, ya lo decía Luis, me parece muy puntual, en relación con la designación de los jueces. Eso me parece que pues será algo que saldrá en las eventuales negociaciones, si es que podemos hablar de negociaciones, porque el contexto, también comparto esto, es completamente distinto e incluso el equipo de negociación. Miguel también ya lo adelantaba, por ejemplo, se me ocurre el tema de la justicia laboral. La justicia laboral fue un acuerdo también comercial entre ambos países para dotar de mayores garantías y certezas a las empresas principalmente. Teníamos una justicia laboral pues muy atrasada, con juntas de conciliación y arbitraje que tenían una gran cantidad de rezago, donde los asuntos no salían, etcétera, y se crea un nuevo sistema de justicia laboral, donde ya hay jueces especializados, jueces que fueron preparados incluso con convenios internacionales, todo esto, y finalmente llega la reforma judicial y también cambia esos nuevos jueces que pues básicamente traen todo el conocimiento de las nuevas reglas de la justicia laboral y que pues los que no se han ido pues eventualmente se irán en 2027 si no logran obtener un resultado favorable en la elección. Entonces estas condiciones me parece que nos llevan a una renegociación pues con un saldo negativo, ¿no?
con estos incumplimientos donde las empresas pues básicamente ya han alzado la voz en Estados Unidos, ya hemos visto algunos pronunciamientos en relación con la preocupación, primero de la reforma judicial y luego como que se perdió un poquito, pero llegó la reforma a la ley de amparo y pues también todo el mundo prendió alertas, principalmente los temas de medidas cautelares, la suspensión, procedencia del juicio, temas de garantía en tratándose de cobros de créditos fiscales, pues todo esto de alguna manera pues crea unas condiciones que van a dificultar, me parece, esto. Y creo que es un daño colateral, al margen de que pues yo creo que todos en los foros, Miguel y yo hemos coincidido también en algunos otros, donde pues, buscamos soluciones para los problemas a los que nos enfrentaremos en las siguientes décadas, pero este tema me parece que va a ser crucial porque pues ya lo adelantamos de la reforma judicial, hay incumplimientos apartados específicos del tratado que pues a la hora de sentarnos en la mesa pues nos van a decir, a ver, y tal, y cambiaste estas condiciones, entonces eso va a dificultar, como bien lo dice Luis, este nuevo esquema del tratado y donde pues también se han radicalizado muchas posturas en torno a los temas de aranceles y entre otras cuestiones, creo que vamos a llegar debilitados a esa negociación. Sí, y tú ya me adelantabas un tema que quería preguntarte y era el tema del desamparo. Y aquí me voy a poner un poco dramática, me voy a ir a los extremos para que nos ayudes a encontrar un punto medio. Y con estos cambios a la ley de amparo, ¿están las empresas en desamparo o estamos en un mejor lugar? Porque yo te he escuchado también identificar cosas positivas, ¿no? en estos cambios legales. Entonces, no sé si quisieras explayarte al respecto. Gracias, Michelle. Recientemente recordarán que hubo una iniciativa, se presentó el 15 de septiembre para reformar diversas disposiciones de la ley de amparo. Cuando sale la iniciativa, yo veo una iniciativa muy radical, bastante dura en relación con el juicio de amparo, como el mejor mecanismo, he dicho yo, para la protección de los derechos humanos en México. Esta reforma pues lo debilitaba de manera importante y pues dejaba a la autoridad con un amplio margen para poder emitir actuaciones que no iban a ser revisadas por los jueces. Y en este contexto debo reconocer que hubo, a diferencia de la reforma judicial, hubo una apertura para escucharnos. O sea, yo estuve participando primero en el Senado de la República, más adelante en la Cámara de Diputados, y expresando las preocupaciones que teníamos en relación a tres ejes fundamentales. Primero, cumplimiento de sentencias, interés legítimo y suspensión, que son ejes, digamos, muy relevantes para el juicio de amparo y que como venía la iniciativa de haberse aprobado así, pues básicamente es pues, el último que cierre la cortina, que baje la cortina porque se acabó, ¿no? El interés legítimo, aun cuando yo no comparto la idea de que se defina en la ley, pues se matizó y quedó, digamos, más o menos como estaba. El tema de las sentencias, pues básicamente se le quitaba la fuerza a la autoridad de las sentencias de amparo y también se matizó, de alguna manera se quedó, digamos, debilitado, pero no como venía originalmente. Y temas de suspensión, había unos que eran realmente preocupantes. Introducía, por ejemplo, la reforma un concepto que no existía en la jurisprudencia ni en la Constitución, que se denominaba interés público, donde si se afectaba, pues ya no iba a ser materia de suspensión ningún acto de autoridad. Y la iniciativa definía el interés público como el interés de la autoridad, entonces pues cargaba los dados básicamente a que nunca se pudiera obtener la suspensión. Se quitó este concepto. Recordarán el tema de permisos y concesiones, que cuando fueran revocados o cancelados nunca se podría obtener la suspensión, se eliminó esta parte, donde pues también se matiza de manera relevante este aspecto. Se habían agregado requisitos que ya habían sido expulsados de la norma y que finalmente en estas participaciones se logró matizar. Para mí al final el saldo es negativo porque no fue una reforma que buscaba reforzar al juicio de amparo como este mecanismo de protección, sino más bien debilitarlo. Digamos que aun cuando el saldo es negativo, pues se pudo amortiguar, si me permite la palabra, pues la afectación. Dentro de lo positivo tenemos un juicio digital que ya se hace un avance importante para modernizarlo desde esta parte, el establecimiento de plazos que no habían en algunos casos en la ley, que creo que también son positivos, pero bueno, finalmente no era una reforma que pusiera en manos de los ciudadanos un juicio con mayor fuerza, sino al contrario. Se matizó, sí, y creo que en este contexto también se pueden buscar alternativas
interpretativas ahora para poder amortiguar los efectos nocivos que trajo consigo esta reforma. Me explico. En el tema de la suspensión, si bien se establecieron nuevos requisitos, creo que haciendo una interpretación, como decimos los abogados, una interpretación conforme para que esa vía sea la más adecuada con la Constitución, pues no genere estas nuevas afectaciones. El tema del transitorio, que se discutió mucho, de si había una retroactividad o no, pues podemos también interpretarlo de manera conforme con la Constitución y decir, bueno, las normas que sean procesales, pues esas que se apliquen en adelante, pero las que sean sustantivas, como es el caso de la procedencia del juicio o de la suspensión, pues esas no, porque la Constitución prohíbe la retroactividad y habría que interpretarlo así. Entonces, les decía, como empecé mi exposición, a pesar de que el saldo es negativo, pues sigamos buscando estas fórmulas para que tratemos de llevarlo al terreno técnico de lo jurídico y dar respuesta a estas nuevas problemáticas que nos habremos de enfrentar en los siguientes años. Como quedó, creo que podemos sortear o podemos navegar estas aguas en los siguientes años. Nos dejas un buen sabor de boca. Miguel, vuelvo contigo y el tema regulatorio, y en una plática previa que tuvimos nos decías que era probable que a lo mejor pudiéramos ver como acciones más contundentes en materia de regulación, pero que a la vez también había un tema presupuestal ahí. No sé si puedas compartir con nuestra audiencia. Sí, cómo no. Pues, a ver, me refiero a las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica. La ley prohíbe los acuerdos entre competidores para fijar precio, restringir el abasto. También regula a aquellas empresas muy grandes que tienen dominancia y que tienen prohibidas algunas acciones, como por ejemplo estas refresqueras que le ponen una exclusividad a las tienditas, o ventas atadas. Es una ley que lo que busca es que funcione el mercado. Y por lo tanto hay que tener una autoridad técnicamente sólida y que aplique la ley, porque si no la aplica, entonces de por sí México es un país lleno de oligopolios, muy concentrado en sus mercados. Si no hay un árbitro que ponga las reglas y que marque las faltas y pueda expulsar a alguien si cometió una falta muy grave, pues estaríamos en una situación muy, muy grave como economía. ¿Qué pasó con esta Ley Federal de Competencia? Se aumentaron las sanciones de manera muy considerable. Por ponerse de acuerdo para fijar los precios, la sanción puede llegar a ser 15% de los ingresos de una empresa. Inclusive hay una sanción penal de 5 a 10 años de cárcel para estos carteles económicos, que son muy malos fíjense, cuando hay un cartel económico, lo mínimo que vamos a pagar de más es 20%. Eso lo dice la OCDE. Entonces, lo mínimo, pero puede ser muchísimo más. Entonces, sí necesitamos a alguien que lo aplique. Entonces, esa es la parte, digamos, necesaria, era una parte necesaria fortalecer a la autoridad de competencia. Ahora, el problema es que la autoridad de competencia también debe tener un presupuesto adecuado y una personalidad técnico, independiente y suficiente para poder ir contra los carteles, contra los abusos de dominancia, para corregir las barreras de competencia donde hay oligopolios, para declarar insumos esenciales, y eso es lo que más nos preocupa, que esa parte no está clara todavía. Y una autoridad de competencia débil es tan mala como una autoridad de competencia politizada. Entonces hay que cuidar esos dos aspectos, ¿no?, que son muy importantes para la economía del país. Muchas gracias, Luis. Y un poco retomando lo que decía Juan Pablo, de que había como opciones, ¿no?, y ante estos cambios. Y yo ahora sí, dentro de tu despacho, no sé si te pregunten esto tus clientes, ¿acceder a la justicia será más costoso? Sí. Sí hay opciones, claramente, pero depende cuál sean los temas. Lo que está pasando con muchas empresas es que ya están considerando seriamente tener cláusulas arbitrales dentro de sus contratos para la solución de controversias, cuando generalmente en los contratos tenían una cláusula de jurisdicción de tribunales federales o tribunales locales. Hoy en día están considerando la parte de un arbitraje. Los arbitrajes, en términos generales, pueden ser bastante más costosos que un litigio. Okay.
Y cuando me refiero más costosos en cuanto a honorarios, porque generalmente hay que pagarle al tribunal arbitral, cuando si nos vamos a un tribunal normal ese no tiene costo. Claro, hay que ver la naturaleza de la disputa, la complejidad de la disputa, qué tan técnica es la disputa. Muchas veces simplemente por la naturaleza uno quiere llevarlo a un tribunal arbitral donde tengan mucho más experiencia los árbitros y se pueda dirimir con expertos y peritajes un arbitraje, ¿no? Los tiempos pueden ser más largos, los procedimientos del arbitraje pueden ser más largos y las reglas arbitrales, independientemente de tener el derecho sustantivo, que puede ser el derecho de México o de otro lado, pues se tienen reglas arbitrales con las que hay que cumplir. O sea, la complejidad de un arbitraje puede ser bastante más alta. Los plazos no necesariamente son más cortos en un arbitraje que en un procedimiento llevado ante tribunales. Y los resultados no necesariamente son mejores. En los tribunales arbitrales, desafortunadamente, está pasando, hay una tendencia en que los tribunales llegan a lo que le llaman split the baby, ¿no? Que a cada una de las partes le quieren dar un poquito para no quedar, sobre todo en tribunales arbitrales, donde hay más de un árbitro, donde no es un árbitro único, sino cada una de las partes elige un árbitro y entre los dos árbitros se escogen un tercero. Es una alternativa, como un mecanismo alternativo de solución de controversias. Tiene una ventaja que si hay, para no llegar al arbitraje, muchas veces las partes se ponen de acuerdo antes de llegar al arbitraje, ¿no? Precisamente para no tener que incurrir en los costos de un arbitraje. Pero bueno, es una alternativa. Y la otra, bueno, pues pero eventualmente, y lo que comentaba anteriormente, un arbitraje, si se va a ejecutar en México, pues llevamos muchas veces el procedimiento de ejecución, que también tiene que acabar en tribunales. Si no se va a ir al arbitraje, pues tenemos el costo de la incertidumbre de cómo nos va a tocar cuando tengamos un proceso judicial en México. Entonces, claramente estos son temas que se ponen en la mesa y esa incertidumbre pues trae un costo de negocios, ¿no? Cuando un inversionista extranjero o nacional tiene más de una opción de dónde invertir, pues esto es un tema adicional, o sea, entre otros temas, logística, seguridad, Estado de Derecho, la posibilidad de que nos cambien las reglas a la mitad del juego, todos son costos y todos son temas que se ponen a consideración para determinar si se hace una inversión o no se hace una inversión. Entonces sí, claramente la reforma judicial viene a incrementar el riesgo y la incertidumbre de hacer esto. Alternativas siempre habrá y ya será también de las empresas y de nosotros los abogados el tratar de ser mucho más creativos y propositivos en ese sentido. Sí, tú me adelantabas que tu chip negociador se va a reactivar, ¿no? Va a encontrar soluciones antes de llegar a algún proceso. Si me permites, yo claro. También mencionar de manera complementaria a lo que mencionaba Luis, que, por ejemplo, el tema de justicia, pues anteriormente pues, podrías presentar 10 demandas y el argumento técnico iba y pues tenías también la confianza que el juez que lo iba a recibir pues conocía la jurisprudencia, la ley, etcétera. Pues una alta confianza de que la decisión, independientemente del criterio del juez, pues estaba pegada a derecho. Ahora también creo que de este lado, que lo que he visto últimamente, pues es que se requiere un trabajo, digamos, un poco más artesanal, de llevar más elementos, de ir prácticamente acompañando al asunto permanentemente, ¿no? Desde los diferimientos, de llevar la jurisprudencia, llevar un memo muy explicado, donde anteriormente, pues quizá podía fluir de manera un poco más natural. Entonces también creo que de este lado esa es la complejidad a la que se están enfrentando ahora los despachos de litigio particularmente, por el tema de que ya no es nada más presenta la demanda y hay que correr solo, sino más acompañar al asunto, ¿no? Todo el proceso. Y bueno, tenemos unos poquitos minutos, y si me permiten voy a robar unos, porque yo creo que esto es importante. Hemos hablado en esta mesa sobre el tema jurídico muy enfocado a las empresas, a la inversión, pero creo que no podemos desligar eso de la realidad que estamos viviendo, y bien lo decías, Luis, el tema de seguridad. Y creo que dentro de todo el espectro político hay una demanda muy clara de justicia, ¿no? Cuando pasan
magnicidios o incluso en el día a día, ¿no? Entonces, un poquito más allá de la cachucha empresarial, si ustedes tuvieran la facultad de cambiar un elemento dentro del sistema de justicia que pueda ayudar a responder a esta demanda de un mejor Estado de Derecho, de una justicia, ¿qué sería? Si quieres, Luis, empiezo contigo. Claramente, o sea, la reforma judicial vino a ser un parteaguas terrible. O sea, si yo trataría de cambiar algo, es tratar de regresar a algo de lo que teníamos antes que sea demasiado tarde. Yo creo que conforme pase el tiempo y no demos un cambio de timón fuerte y tratemos de restituir la parte judicial y sobre todo como contrapeso de la parte del Ejecutivo y de las reformas, puede seguir habiendo un deterioro muy fuerte y un abuso por parte de los otros dos poderes. Claramente para mí esa es una enorme preocupación. Miguel. Mira, yo diría dos cosas. Uno, las fiscalías. O sea, ese es un tema que no se ha modificado en este país y el derecho penal es un problema. Y de ahí todo el tema de seguridad e impunidad en este país. Tenemos que tener fiscalías independientes con investigadores profesionales que realmente vayan y atrapen a los que cometen un delito y presenten correctamente su acusación. Eso es una necesidad importantísima para las empresas y para todos nosotros como mexicanos. Y segundo, ya tenemos una reforma judicial, yo creo que cambiarla va a ser difícil, pero sí podemos como sector privado acercarnos con los jueces y buscar la manera de ayudarlos, ¿no?, a que esa curva de aprendizaje sea menor. Mira, en la ICC estamos trabajando con los jueces especializados para que les compartamos nuestras experiencias técnicas en materia de competencia, de radiodifusión, telecomunicaciones, para que esa curva de aplicación de la ley sea menos larga, ¿no? Creo que esas dos cosas podríamos hacer. Muchas gracias. Juan Pablo, tu reflexión. Pues también de manera coincidente, tanto con Luis como Miguel, yo propondré algo incluso muy sencillo, un transitorio que difiera la elección judicial de 2027. Ya hay un daño importante. No continuemos con este despropósito que además ha demostrado, está en los hechos, no es que lo diga yo, no está funcionando. Yo creo que diferir la elección, un transitorio, se reserva la aplicación de esto. Además se va a juntar con la reforma, con la elección intermedia del 27 y no estoy seguro de que sea así, pero algunas notas revelan que se quiere adelantar también la revocación de mandato para ese año. Nos vamos a seguir votando todo 2027. Entonces yo creo que será importante mitigar la afectación, incluso para la negociación del tratado, decir, a ver, vamos a detener esto en lo que negociamos, porque de otra manera, pues sí nos lleva a sentarnos en una mesa en clara desventaja. Bueno, pues les agradezco a los tres su tiempo y gracias a ustedes por su atención. Gracias a ustedes.